Civilización incaica. Trabajo monográfico de Historia del Derecho por la doctora Martel Carranza, Grecia Geraldini. Integrantes: César Poco Quispe, Joana del Rosario Saavedra Vázquez, Lenner Malqui Nieto, David Guaranca Conovilca y Leslie Mego Díaz. Introducción. Los responsables del presente trabajo monográfico entregan el presente con el objetivo de conocer el desarrollo del derecho, si es que aplica la palabra dentro de un sistema diferente al occidental. La civilización inca, en su desarrollo como civilización, necesariamente tuvo que crear mecanismos conductuales para conservar el orden armónico del imperio. Es así como se produce el nacimiento del derecho andino, un derecho no tan organizado ni mucho menos codificado como lo era el derecho de la Roma del siglo III. A buenas tintas podemos decir que el derecho incaico ha ocupado un rol marginal y olvidado hasta los tiempos recientes, básicamente por la falta de la comprensión. Empero, el desarrollo andino también se le debe dar los estatus del sistema jurídico. Según el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Henry Pease, dice que después de haber superado esa superioridad errónea del derecho de la cultura europea, es menester ir en el encuentro de nuestra civilización. El autor acota que fueron los cronistas quienes sacudieron las estanterías y con ello nos trajeron las fuentes sobre el conocimiento de leyes, delitos y la precaria idea de justicia. Dice Pease que los cronistas basaban sus observaciones en categorías propias de su cultura y no de la inca, lo que producía una intención en lo narrado. A pesar de las dificultades, la información nos permite una visión amplia, pudiendo distinguir así los elementos españoles que entremezclaban con los incaicos, alterando la esencia de lo narrado para poder extraerlos de sus análisis. Entonces el derecho inca puede ser objeto de estudio, aún sin la existencia de códigos y escritos, pero con métodos eficientes que garantizaban el cumplimiento de leyes igualmente impuestas incumplidas. Debemos señalar que la historia inca se divide en dos periodos, en la historia del derecho inca y el de la Confederación Cusqueña y el del derecho imperial inca. Diferentes periodos que marcan dos formas distintas de organización política y gubernamental que influyen en diversos aspectos del histórico derecho inca. De la misma forma, la aparición del derecho en esta sociedad antigua, su impacto en la realidad de este grupo humano y la aplicación de ciertos preceptos o delitos y su función y sus sanciones. Siguiendo con la idea de Pelto, señala que cada nueva generación baraja y transforma los sistemas ideológicos, los significados y las normas. Ninguna tradición social permanece fija ni inválida en una sociedad. El autor cita y dice que las instituciones de una civilización no pueden permanecer inalterables en el tiempo, variando su concepción producto de la evaluación cultural de las nuevas generaciones. La objetivación del espíritu de una determinada cultura puede materializarse en las formaciones sociales, la costumbre, el derecho en los que se encarna el espíritu colectivo. La evolución del derecho como objetivación del espíritu del hombre en la persecución de determinados valores reviste una vital importancia en la comprensión de nuestra realidad jurídica y la idiosincrasia social de determinadas épocas. En este trabajo, la historiografía jurídica nos permite comprender a las instituciones jurídicas penales y el grado de desarrollo cultural de la civilización incaica. La historia como disciplina que estudia los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado, y especialmente los que han tenido una especial importancia y han afectado a un grupo amplio de personas,
abarcando también el estudio de las instituciones jurídicas en el ámbito penal. No ha determinado una vital importancia, quizás porque nuestras instituciones penales actuales fueron extraídas de otras realidades jurídicas. Las fuentes romanas germánicas que inspiran nuestro ordenamiento nos hicieron olvidar nuestro pasado milenio y nos proyectaron hacia un futuro incierto que no podría comprenderse del todo, en la medida que desconozcamos nuestra propia historia. En el estudio integral de las instituciones de carácter religioso, político, económico, histórico y social de la civilización inca, nos permite comprender la organización y las relaciones sociales en diversos ámbitos del mundo andino y su comprensión sobre las prohibiciones y castigos. La historiadora Ella Dunbar Temple señala sobre el concepto de la institución lo siguiente: las instituciones son así formas de relación, de organización establecidas en la vida social por una voluntad común y para ser tales, que refiere además que sean apreciadas conscientemente por una comunidad y que sean recogidas por la voluntad común. Es decir, que su concepto está implícita la noción del reconocimiento social. Es así que el desarrollo del presente se traduce en trabajar en base a un esquema organizado y definido con el objetivo de integrar ideas claras y precisas que guarden consonancia con los derechos planteados. En primer punto, desarrollamos la evolución histórica de la civilización inca. En ella ligamos a las organizaciones gubernamentales, idiosincrasia y las reglas de las conductas, y como segundo desarrollaremos la atinencia a la evolución del derecho en el imperio incaico, destacándose este hincapié en los castigos para aquellos que se les entrega algunas faltas y cómo es en el desarrollo del derecho en el sentido más amplio. A continuación voy a desarrollar la evolución histórica. El imperio inca, también conocido como Tahuantinsuyo, fue el imperio más grande y desarrollado de América precolombina, que pertenecieron al Horizonte tardío. Surgió en la región de los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI como consecuencia de la expansión cusqueña, convirtiéndose en la segunda etapa histórica y el periodo de mayor apogeo de la civilización inca. Existieron dos mitos difundidos sobre el origen de la etnia cusqueña. El más difundido es la versión de Garcilaso, acerca de la pareja Manco Cápac y Mama Ocllo. El otro es del mito de los 4 hermanos Ayar. Este último mito es recogido por Betanzos. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, también conocida como leyenda del lago Titicaca, cuenta que de las aguas del lago Titicaca salieron Manco Cápac y Mama Ocllo para cumplir la misión que su padre Inti les encomendó. Se dirigieron al noreste de la región del Collao, llevando consigo una barretilla de oro, con la cual deberían probar la fertilidad y firmeza de la tierra para fijar su morada. Donde se hundiese la barreta deberían poblarlo y habitarlo. Llegaron al cerro de Guanacaure, lugar donde se hundió la barretilla, por lo cual se destinaron a cumplir con el mandato de su padre Sol y fundaron el imperio de los incas, en ese lugar teniendo como base la ciudad del Cusco. Ubicación geográfica. El imperio inca logró en su apogeo una expansión territorial de más de 2 millones de kilómetros a lo largo de 9.000 kilómetros de la costa del Océano Pacífico, en América del Sur, extendiéndose sobre las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Enorme franja territorial concebida por los incas Pachacútec y Túpac Yupanqui, quienes durante su reinado engrandecieron las fronteras del Tahuantinsuyo de manera significativa. El imperio inca llegó a tener los siguientes límites: al norte el río Ancasmayo, ubicado en la ciudad de Pasto, Colombia. Hacia el noreste se ensanchaba hasta la selva amazónica de las actuales repúblicas de Perú y Bolivia. Hacia el sureste llegaron a cruzar la cordillera de los Andes, llegando más allá de lo que ahora son las ciudades de Salta y Tucumán en Argentina. Hacia el sur llegaron a tocar el desierto de Atacama. Hacia el oeste limitaban con el Océano Pacífico, pero existen indicios de comercio marítimo con pueblos de Polinesia, no confirmados científicamente.
Organización política. El imperio de los incas fue desde el punto de vista de organización política una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba concentrado en el inca, a quien se le consideraba de origen divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia. De esta forma el esquema de la organización política era la siguiente: el inca, el consejo imperial, el auqui, el apunchic, el tucurricuy y el curaca. Organización social del Imperio Incaico. Número 1. La realeza. Estaba conformado por la realeza inca y el panaca real. Número 2. La nobleza. Estaba conformado por la nobleza de sangre y por la nobleza de privilegio. Número 3. El pueblo. Estaba formado por el Hatun Runa, los Mitimaes y los Yanaconas. Forma de trabajo en el Imperio Incaico. El Aini, préstamo de trabajo voluntario. La Minca, trabajo colectivo en beneficio del Ayllu. Y la Mita, trabajo obligatorio por turnos en beneficio del Estado. Religión inca. Los incas fueron politeístas y la mayoría de sus dioses representaban elementos de la naturaleza. Cada uno de ellos tuvieron atributos particulares. La religión estaba presente en cada ámbito de sus vidas. El culto y la religión envolvieron a cada una de sus festividades, las cuales estuvieron encargados por los sacerdotes. Entre sus principales dioses tenemos Huiracocha, el sol y la luna. Fin del imperio inca. El imperio entró en declive debido a la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac, los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó en una guerra civil. Atahualpa venció en 1532, pero su ascenso al poder coincidió con el arribo de los españoles al mando de Francisco Pizarro, quien luego de capturar al gobernante inca lo obligó a reunir todos los tesoros de su imperio y después lo ejecutó en 1533. Un grupo de incas rebeldes, conocidos como los incas de Vilcabamba, continuaron con la lucha contra los españoles hasta 1572, cuando fue capturado y decapitado el último de ellos, Túpac Amaru I. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es César Poco Quispe. Voy a continuar con la exposición. En esta oportunidad voy a explicar sobre evolución del derecho. La evolución del derecho en el Imperio Inca se basó en la estructura legal normativo de los incas. En el tiempo de los incas no se han encontrado un sistema legal escrito como el Código de Leyes o como el Código Hammurabi o las 12 tablas. Los incas desarrollaron un sistema jurídico bien sofisticado y bien organizado, enfocados en las 3 normas principales. Amasúa significaba no seas ladrón, Amayuya no seas mentiroso y Amaquella no seas ocioso, ¿no? También tenemos las leyes orales emanadas directamente por el Inca y un grupo familia pues transmitía estas normas de tradición en tradición o de costumbre, ¿no? De papá a hijos y de hijos a nietos y así sucesivamente. Por eso nunca se han perdido estas normas hasta la llegada de los españoles. El sistema legal basado en la reciprocidad, el principio fundamental del derecho inca, se ha fundamentado en la reciprocidad, conocido como el Aini. Este principio implica, pues, que los miembros de la familia debían ayudarse mutuamente y responder por sus acciones equitativamente, ¿no?, de las que han recibido. Desde ahí viene el dicho, hoy por mí, mañana por ti. Sistema judicial, ¿no? El sistema judicial inca estaba compuesto por jueces y magistrados llamados curacas, ¿no? Aplicación de castigos y penas. El sistema legal inca se ha caracterizado por enfocarse en la estructura de equidad, ¿no?, de la armonía social en lugar de retribución punitiva. Las penas incluían multas, trabajos forzados, reeducación y en casos graves el castigo era pues encierro en las cavernas y hasta la pena de muerte. Normas y regulaciones. El gobierno inca estableció una serie de normas y regulaciones para el funcionamiento de la sociedad. Estas normas abarcaban pues áreas como la agricultura, el comercio, la propiedad de tierras, el matrimonio y el comportamiento social en el imperio inca.
las transgresiones pues de estas normas podían llevar pues hasta la pena de muerte. Derechos y deberes. En el Imperio Inca existían pues derechos y deberes que regulaban pues las relaciones en la sociedad inca. Las leyes estaban dirigidas básicamente a mantener el orden social. Eran pues centrados en la estructura de las normas: no robar, no mentir, no ser ocioso. Gracias a este código de conducta, pues el Imperio Inca se mantuvo por años hasta la llegada de los españoles. Entre ellos tenemos los derechos en el Imperio Inca: el derecho a la vida, se prohibía el homicidio y se castigaba severamente a quienes lo cometían. El derecho a la propiedad, ¿no? Se conocía como el derecho de posesión y propiedad de las tierras, ¿no? Y actualmente nuestras comunidades campesinas pues todavía cultivan este derecho a la posesión usufructuario, ¿no? También hemos visto la jerarquía de los incas. En la actualidad, nuestras comunidades campesinas también tienen sus jerarquías. Con máxima autoridad el presidente de la comunidad, después viene el teniente gobernador, el fiscal, ¿no? Y así sucesivamente una directiva de la comunidad, ¿verdad? Derechos a la justicia. Existía un sistema judicial que se encargaba de resolver conflictos y aplicar sanciones. Hemos visto que los conflictos pues internos eran solucionados por curacas y los conflictos externos pues solucionaban el ejército, como el caso de rebelión de los chancas, ¿no? El ejército ha tenido que imponer y quizás someter las disposiciones del Inca. Derechos a la igualdad. Se buscaba mantener un equilibrio social y económico a través de la redistribución de los recursos, ¿no? En el Imperio Inca se conocía, ¿no?, el tributo. Un grupo familiar en una comunidad, las mejores cosechas pues eran ofrecidas al Inca, y estas cosechas o estos tributos eran almacenados en tambos, en colcas, y posiblemente han sido redistribuidos a las familias más pobres o a los lugares donde la inclemencia del tiempo haya estado en esa época. Derechos a la libertad. Aunque existían pues ciertas restricciones y prohibiciones, los ciudadanos gozaban de la libertad, pero aquí podemos enfocarnos en los trabajos que realizaban, ¿no? Y el servicio obligatorio en el ejército inca. Deberes en el Imperio Incaico, deberes de obediencia, por ejemplo, ¿no? Los integrantes de un ayllo estaban obligados a acatar las leyes y normas establecidas por el Estado Inca. El deber del trabajo. Todo el grupo familiar, llamado también el pueblo, estaban sometidos a contribuir con el trabajo. Entre ellos tenemos minca y mita. La minca era pues trabajo grupal que se realizaba en beneficio de una población, ¿no?, o de un ayllo, con el arreglo de caminos o la limpieza de sequías, con la finalidad de tener la mayor producción. En cambio, la mita era pues para el beneficio estrictamente para el Estado, ¿no?, con la construcción de templos religiosos, caminos que conectaban pues a los cuatro suyos, ¿no? Deberes de honestidad. Por ejemplo, tenemos este deber basado y vinculado estrictamente con el Imperio Inca y la estructura legal, ¿no?, emanado por el Inca. Uno de ellos tenemos pues Amasúa, pues con no seas, ¿no?, ratero o delincuente. Con esta norma se esperaba que los ciudadanos sean sinceros en sus acciones y en sus palabras. Deber de limpieza. Se fomentaba la higiene personal y cuidado en el Imperio Inca. No eran tan desasiados, ¿no? Deber de respeto. Se esperaba que los ciudadanos respetaran a sus semejantes y a su autoridad. En esta parte debemos enfocarnos que la jerarquía inca, pues, ¿no?, o del Imperio Inca, pues, estaba organizado y bien jerarquizado, pues, como la máxima autoridad tenemos el Inca, ¿no?, a quien también tenían que respetar como tal. A continuación voy a ceder el turno a mi compañera Joana. Gracias. Buenas, mi nombre es Joana de Rosario Saavedra Vázquez y hoy voy a hablarles acerca de los aportes enfocados en el ámbito jurídico.
Los principales aportes de la civilización inca en el ámbito jurídico fueron aportes a la Constitución Política del Perú. El derecho inca tuvo varios aportes a la Constitución Política del Perú. Algunos de estos aportes incluyen el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas, nativas. En el artículo 149 de la Constitución Política del Perú reconoce los derechos de las comunidades campesinas y nativas, lo cual tiene sus raíces en el derecho consuetudinario incaico, quienes regían mediante las costumbres y las leyes orales. También está la pena de muerte. El Inca era el encargado de decretar las leyes y dentro de estas se encontraban las correspondientes a la pena de muerte. En el presente caso, en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de la traición a la patria en caso de guerra o de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligatorio. En el artículo 173, en caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos respectivamente al Código de Justicia Militar. Estas disposiciones de esto no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley lo determina. Aunque no existieran tribunales en el sentido moderno, el sistema de la justicia incaica se encargaba de administrar la justicia y aplicar las penas correspondientes. También tenemos lo que es la justicia penal. En el Imperio Inca existió un sistema de justicia penal que se caracterizó por ser intimidatorio y tener penas severas. Dentro de ello tenemos lo que son las leyes con la finalidad aleacionadora o instructivo. El derecho penal inca tenía como objetivo principal impartir lecciones y mantener el orden imperante en la sociedad. En el presente caso, este enfoque ha dejado una influencia en el derecho penal peruano, donde también se busca la prevención del delito y la educación del infractor. Tenemos también lo que son las penas severas. El derecho penal incaico se caracterizaba por tener penas severas, consideradas draconianas. Este enfoque también ha dejado una influencia dentro del derecho penal peruano, donde también se aplican las penas severas para ciertos delitos, con la finalidad de dejar antecedentes sobre el hecho punible, ¿no? También tenemos lo que son las prerrogativas de las penas. El Estado incaico tenía el monopolio de las penas, de lo que implicaba la eliminación de la venganza privada. En el presente caso, el concepto ha sido adoptado por el derecho penal peruano, donde el Estado es el encargado de administrar la justicia y aplicar las penas correspondientes. Los derechos de los incas enfocados en la Constitución, tenemos el derecho del Inca también aportó al artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ya que en este artículo se reconoce el derecho consagrado por el Imperio Inca como un derecho fundamental de toda persona. La Constitución Política en 1993, en el artículo 2, inciso 1, reconoce a la vida inciso 2, reconoce el derecho a la igualdad ante la ley y que todos estos derechos fueron consagrados también en el derecho inca. Esto podría tener implicancias en el reconocimiento y protección de los derechos establecidos en la Constitución del Estado. Muchas gracias. Bien, buenas noches, profesora, buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar las recomendaciones del trabajo que hemos realizado sobre la civilización inca. Bien, vamos a empezar con las recomendaciones, con este párrafo que dice: recomendaciones para futuras investigaciones y análisis sobre la evolución histórica de la civilización inca.
evolución del derecho y aportes enfocados principalmente en el ámbito jurídico. ¿Qué podemos recomendar con respecto a la civilización inca en el ámbito jurídico? ¿No? Profundizar en la investigación de la organización política de los incas y su influencia en el desarrollo del derecho, ¿no? Explorar la estructura jerárquica del imperio inca, la función del Zapa inca y su relación con el sistema jurídico. El siguiente, ¿no?, es analizar detalladamente el sistema legal inca basado en la reciprocidad y equidad, ¿no? Investigue cómo se aplicaba este principio en la resolución de conflictos y distribución de recursos y las relaciones sociales dentro de la sociedad inca. Estudiar las leyes orales y las jurisprudencias en la civilización inca. Investigue cómo se transmitían las normas y reglas legales y cómo la jurisprudencia acumulada a lo largo del tiempo influía en la toma de decisiones judiciales. También examinar el sistema judicial inca y su eficiencia en la administración de la justicia. Investigar los roles de los jueces y funcionarios judiciales, así como los métodos utilizados para garantizar la prontitud, equidad en la resolución de los casos. Y también investigar las penas y castigos del sistema legal inca, analizar diferentes tipos de sanciones aplicadas y su proporcionalidad con respecto a los delitos cometidos. ¿No? En el sistema jurídico en la civilización inca eran bien rigurosos, ¿no? Incluso se castigaba con pena de muerte, ¿no? Y todo eso se basaba o influía bastante en lo que es la religión, en sus normas, ¿no? Sus creencias en sus normas, ¿no? Y todas esas normas eran por iguales para toda la civilización inca. Sexto, explorar la protección de la propiedad en el sistema legal inca. Investigar cómo se establecían y protegían los derechos de la propiedad, tanto a nivel individual como comunal, y su importancia en la estabilidad económica y social, ¿no? Desde mucho más antes hasta la actualidad hay el derecho de propiedad, ¿no? En la actualidad también se ve es lo mismo. Séptimo, estudiar los derechos y deberes cívicos en la civilización inca, ¿no? Investigar los derechos reconocidos a los individuos y las expectativas de participación y contribución a la comunidad, ¿no? Octavo, comparar el sistema jurídico inca con otros sistemas jurídicos de la época y analizar su singularidad y sus similitudes con otras culturas precolombinas. 9. Examinar la influencia de la evolución del derecho inca en las sociedades contemporáneas. Investigue los principios de reciprocidad, equidad y protección de la propiedad pueden ser relevantes hasta la actualidad, ¿no? Como les mencionaba hace unos minutos, el derecho a propiedad existe hasta la actualidad. Reflexionar sobre los aportes de las civilizaciones incas al ámbito jurídico y su importancia en la comprensión de diferentes formas de organización social y desarrollo jurídico en el pasado y en el presente, ¿no? Como por ejemplo hasta hoy en la actualidad hay normas del pasado que todavía perduran en la actualidad, ¿no? Como tiene rasgos desde esas épocas de la sociedad inca. Bien, estas recomendaciones monográficas proporcionaron una base para explorar en profundidad la evolución histórica de la civilización inca, la evolución del derecho y los aportes en el ámbito jurídico. Al abordar estos temas se podrá comprender mejor la complejidad, riqueza de la cultura inca, así como su legado duradero en el ámbito jurídico. Es amplio este tema, ya que dio origen al sistema jurídico desde ese entonces, que ha ido evolucionando hasta la actualidad. Bueno, entre las conclusiones tenemos conclusiones en el ámbito
en el ámbito de su civilización. En cuanto a su ubicación geográfica, la civilización inca floreció en el antiguo Perú entre 1400 y 1533 después de Cristo, y su imperio llegó a extenderse por el oeste de Sudamérica, que desde Quito, que ahora es Ecuador, hasta Santiago, que ahora es Chile, ¿no? El mayor de los imperios jamás vistos en América en esa época, ¿no? En conclusión, los incas eran considerados elegidos hijos del dios Sol, ¿no? Ellos por eso veneraban bastante al Sol, ¿no? Y sus costumbres, sus normas se regían, influía bastante en eso, ¿no? En la religión. La primera pareja de humanos, como ya sabemos, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? También a partir de finales del siglo XIV y el siglo XV, se inició un proceso de unificación, ¿no? de unificación regional de todos sus territorios. Y en ese entonces estaba liderado por el Inca Pachacútec, ¿no? Él era el que mandaba ahí. Todos los hablantes de la lengua inca, como el quechua, que también se conocía como el runasime, obtuvieron un estatus privilegiado, y esta clase noble pasó a dominar todos los papeles importantes dentro del imperio. Bueno, sigamos. En conclusión, la ciudad del Cusco se consideraba el ombligo del mundo, y hacia afuera irradiaban caminos y líneas de visión sagrada, ¿no? En conclusión, la economía, como en el mundo incaico, no existía la moneda, los impuestos y nada de eso, solo su economía se basaba en los intercambios de productos, ¿no? Como puede ser un ganadero con un agricultor, y de esa manera se podían sustentar y crecer económicamente, ¿no? La religión, los incas tenían una gran veneración al dios Sol. Para ellos el dios Sol era sagrado, y cualquier persona que no cumplía con algunas normas religiosas se le castigaba, ¿no? Las leyes orales y costumbres, al principio, las normas legales y los sistemas de justicia se transmitían oralmente de generación en generación, ¿no? Es como si yo pudiese decir a mi hijo: no mentirás, está prohibido mentirse, y mi hijo podría decirle a sus hijos, y así sucesivamente, ¿no? El principio fundamental del derecho inca era la reciprocidad, como también la equidad, ¿no? Todas las normas que se basaban en sus costumbres eran para todos por iguales. En conclusión, también el sistema judicial inca estaba compuesto por jueces magistrados, que también se les conocía como los curacas. En ese tiempo, los curacas cumplían lo que ahora cumplen los jueces y magistrados. El derecho inca tuvo varios aportes a la constitución política del Perú, que perduran hasta la actualidad, como podemos ver, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, incluso hay leyes que les amparan, ¿no? El imperio inca existió un sistema de justicia penal que se caracterizó por ser intimidatorio y tener penas severas, ¿no? Cualquier persona que no cumplía con las normas o con alguna costumbre, hay normas religiosas, se podía castigar incluso con pena de muerte. Bien, eso es todo, compañero, profesora.